Hola, saludos a todos. A lo largo de la historia, la humanidad ha padecido todo tipo de guerras que se han caracterizado por el uso de todo tipo de armas y de formas de acabar con el enemigo. Pero en los últimos 200 años, y sobre todo desde la primera década del pasado siglo, otra forma de guerra, tanto más eficaz que sus predecesoras, porque además busca otros objetivos, se viene desarrollando sin necesitar armas físicas que derramen sangre y muerte, porque esta vez el arma no apunta a tu cuerpo, sino a tu mente. Si bien la manipulación de masas a través de la mentira y la creación de falsedades existe desde casi los inicios de esta civilización, ya sea con religiones o manipulando la historia, la guerra contra tu mente se ha convertido en arma fundamental del actual sistema imperante, desde fuentes tan variadas como, por ejemplo, la Fabian Society, o la Escuela de Frankfurt, o el Instituto Tavistock, o las tesis freudianas, o ismos de todo tipo, ¿no? Con otra faceta o fuente determinante para forjar un tipo de sujeto al que ellos etiquetan como ciudadano, al cual moldean a su antojo porque la mayoría de los asuntos del comportamiento y del pensamiento popular son implantados científicamente día a día en la conciencia pública mediante bombardeos publicitarios. Por sintetizar, veamos antecedentes históricos sobre el manejo de la información para que una vez conocidos los principios básicos de cómo surgió históricamente nuestro sistema actual de control mediático, seamos más capaces de cuestionar cualquier noticia del día. En la obra Confíe en nosotros, somos expertos del año 2001, los autores Stauber y Rampton organizaron y ordenaron evidencias convincentes que describen la ciencia de la creación de la opinión pública en los Estados Unidos. Hallaron el origen de la influencia pública moderna a principios del siglo pasado, destacando el trabajo de personas como Edward Bernays, el padre de la manipulación mediática. De su propia e increíble crónica titulada Propaganda, descubrimos cómo el judío austríaco estadounidense Edward Bernays tomó las ideas de su famoso tío Sigmund Freud y las aplicó a la naciente ciencia de la persuasión de masas. La única diferencia radica en que, en lugar de usar estos principios para descubrir temas ocultos en el inconsciente humano, como lo hace la psicología freudiana, Bernays usó estas mismas ideas para disfrazar agendas y para crear ilusiones que engañan y distorsionan la realidad con fines mercantilistas. La propaganda podía hacer que todo estadounidense quisiera tener su propio auto y de paso desmantelar el tranvía en beneficio de automotrices y petroleras, pero también orientar las preferencias de los votantes hacia los dos grandes partidos que hasta hoy hegemonizan la política norteamericana. De lo contrario, habría demasiados candidatos que fragmentarían la opinión. En palabras de Bernays, sería un caos. Este agrónomo de formación, pero periodista de profesión, fue el primero en explicarles a sus clientes que la gente no compra solo por necesidad, sino para satisfacer deseos inconscientes. Bernays dominó la industria de las relaciones públicas hasta la década de los 40 y fue una fuerza importante durante los siguientes 40 años. Durante todo ese tiempo aceptó cientos de tareas distintas para crear una percepción pública sobre cierta idea o producto. El fallecido ex analista de inteligencia John Coleman y su propia investigación nos dicen que con el plan de Tavistock, modificado para adaptarse a las condiciones estadounidenses, Bernays y Lippmann llevaron al presidente Wilson a establecer las primeras técnicas de metodología de Tavistock para la encuesta o fabricación llamada opinión pública creada por la propaganda de Tavistock. También les enseñaron a Wilson a establecer un cuerpo secreto de gerentes para dirigir el esfuerzo de guerra y un cuerpo de asesores para ayudar al presidente en su toma de decisiones. La comisión CREE fue el primer grupo de formadores de opinión establecido en los Estados Unidos. Como un neófito en el Comité de Información Pública, uno de los primeros encargos de Bernays fue ayudar a venderle la Primera Guerra Mundial al público estadounidense, con la idea de hacer que el mundo sea seguro para la democracia. Hemos visto esta frase en cada guerra y participación bélica de los Estados Unidos desde entonces.
Algunos años más tarde, Bernays preparó un truco publicitario para popularizar la noción de que las mujeres fumaran cigarrillos. Al organizar el desfile de Pascua de 1929 en Nueva York, Bernays organizó la Brigada de las Antorchas de la Libertad, en la que las sufragantes marcharon en el desfile fumando cigarrillos como un símbolo de la liberación femenina. Después de ese evento, las mujeres se han sentido seguras destruyendo sus propios pulmones en público, al igual que siempre lo han hecho los hombres, ¿no? Antes de Bernays, los estadounidenses no desayunaban huevos con bacon y los varones no usaban reloj de pulsera. Ambas tradiciones fueron fabricadas por el llamado padre de las relaciones públicas. Para un fabricante de productos porcinos, Bernays ideó una campaña de artículos médicos exponiendo los beneficios de un desayuno enriquecido. Y, por iniciativa suya, los primeros en llevar el reloj en la muñeca fueron los soldados de 1918 en las trincheras, más práctico que en el bolsillo. Eso bastó para desfeminizar el accesorio y asociarlo a la hombría y al coraje. Estableció relación entre la industria tabacalera y la Asociación Médica Norteamericana, relación que duró casi 50 años. Le demostraron a todos que los cigarrillos eran beneficiosos para la salud. Simplemente mire los avisos de números viejos de revistas como Life, Look o Time de los años 40 y 50, en los que los médicos recomiendan tal o cual marca de cigarrillos para tener una digestión sana o cualquier otra idea, ¿no? Durante las siguientes décadas, Bernays y sus colegas desarrollaron los principios a través de los cuales se podía influir y convencer a las personas mediante mensajes que se repiten una y otra vez, cientos de veces por semana. Cuando el poder económico de los medios se volvió evidente, otros países del mundo se apresuraron a seguir el ejemplo. Pero Bernays siguió siendo el modelo a seguir. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, estudió de cerca los principios de Edward Bernays. Su trabajo era reformular un asunto, crear una imagen deseada para que haría un producto o concepto pareciera favorable. Nunca se vio a sí mismo como un maestro del engaño, sino más bien como un benefactor de la humanidad, quien brindaba un servicio valioso, ¿no? Bernays describía al público como un rebaño que necesitaba ser guiado, y esta mentalidad de rebaño hace que la gente sea susceptible al liderazgo. Bernays nunca se desvió de su axioma fundamental, controlar a las masas sin que lo sepan. Las mejores relaciones públicas suceden cuando las personas no saben que están siendo manipuladas. Estos primeros manipuladores de masas se presentaban como realizando un servicio moral para la humanidad en general. La democracia era demasiado buena para la gente. Necesitaban que les dijeran qué pensar, porque eran incapaces de hacerlo por sí solos. Aquí va un párrafo del libro de Bernays, Propaganda, que dice: quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas. Son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Ello es el resultado lógico de cómo se organiza nuestra sociedad democrática. Grandes cantidades de seres humanos deben cooperar de esta suerte si es que quieren convivir en una sociedad funcional sin sobresalto. Y luego viene el dinero, porque, por ejemplo, Procter & Gamble vende su jabón Ivory a millones después de que a Bernays se le ocurriera la idea de patrocinar concursos de esculturas de jabón para niños en edad escolar. Una vez vislumbradas las posibilidades de aplicar psicología freudiana en los medios masivos, Bernays se encontró pronto con más clientes corporativos de los que podía atender. Las corporaciones globales estaban muy interesadas en agradar a los nuevos hacedores de imagen. Había docenas de bienes y servicios e ideas para vender a un público susceptible. A lo largo de los años, estos jugadores han tenido el dinero para hacer realidad sus imágenes. Algunos ejemplos: Philip Morris, Pfizer, Union Carbide, Allstate, Monsanto, la industria del tabaco, la industria del plomo, DuPont, Shell Oil, Standard Oil, Procter & Gamble, Boeing, Dow Chemical, General Motors, Goodyear, etc. Han surgido decenas de firmas como agencias de relaciones públicas para responder a la demanda de manipulación mediática de masa. Aunque son famosas dentro de la industria de las relaciones públicas, son estos nombres que no conocemos y por buenos motivos, ¿no? Las mejores relaciones públicas son aquellas de las que nadie se da cuenta. Durante décadas han creado las opiniones con las que fuimos criados la mayoría de nosotros sobre casi cualquier tema que tiene el más remoto valor comercial incluido. Por ejemplo, medicamentos farmacéuticos, vacunas, la medicina como profesión, la medicina alternativa, el flúor en el agua.
el cloro, los productos de limpieza para el hogar, el tabaco, la dioxina, el calentamiento global, la gasolina con plomo, la investigación y el tratamiento del cáncer, la contaminación de los océanos, los bosques y la madera, imágenes de famosos, incluido el control del daño, manejo de la crisis y desastre, alimentos genéticamente modificados, aspartame, aditivos en los alimentos, amalgamas dentales, etcétera, etcétera, etcétera. Bernays aprendió pronto que la manera más efectiva de crear credibilidad para un producto o imagen era mediante el apoyo de un tercero independiente. Por ejemplo, si General Motors dijera que el calentamiento global es un fraude creado por unos activistas ecologistas liberales, la gente sospecharía de los motivos de General Motors, porque la fortuna de esta empresa está basada en vender automóviles. Sin embargo, si un instituto de investigación independiente con un nombre muy creíble, como por ejemplo la Coalición del Clima Global, emitiera un informe científico que dice que el calentamiento global es realmente una ficción, la gente empezaría a confundirse y a tener dudas sobre el tema original. Así que eso es exactamente lo que hizo Bernays. Con una política inspirada genialmente, creó más institutos y fundaciones que los Rockefeller y los Carnegie juntos. Financiados silenciosamente por las industrias cuyos productos estaban siendo evaluados, estas agencias independientes de investigación elaborarían estudios científicos y material de prensa para crear cualquier imagen que los jefes quisieran. Tales grupos tienen nombres muy personales como son Fundación de la Investigación sobre la Temperatura, el Consejo Internacional de Información Alimentaria, Alerta al Consumidor, Coalición para el Avance de la Ciencia Confiable, Fundación para la Higiene del Aire, Federación de Salud Industrial, Instituto Manhattan, Centro de Calidad de Frutas y Verduras, Consejo de Investigación del Instituto del Tabaco, Instituto Cato, Consejo Norteamericano de Ciencia y Salud, Coalición Global Climática, Alianza para Alimentos Mejores, comunicados de prensa, enlatados, etc. Muchos de estos informes enlatados se leen como noticias y de hecho son moldeados para que parezcan noticias. Esto le ahorra a los periodistas el tener que investigar los temas, especialmente cuando se trata de asuntos sobre los que saben muy poco. Secciones enteras del comunicado, en el caso de noticias de televisión, del clip, pueden ser tomadas intactas, sin edición. Se les agrega el nombre del periodista o del diario o de la estación de televisión y voilà, noticias instantáneas, copiar y pegar, escritas por firmas de relaciones públicas corporativas. Sucede cada día, desde que en la década de los 20, Ivy Lee creó el concepto del comunicado de prensa. A veces hasta la mitad de las noticias que aparecen en un número de Wall Street Journal están basados solamente en tales comunicados de prensa. Este tipo de historias están mezcladas con historias investigadas legítimamente, a menos que haya hecho la investigación usted mismo. No hay forma de saber cuál es cuál. Así que cuando vemos que se cita una nueva investigación, deberíamos siempre sospechar primero que la fuente es otro grupo financiado por una industria. A medida que evolucionó la ciencia del control de masas, las firmas de relaciones públicas desarrollaron más lineamientos para ser copiados efectivamente. Estas son algunas de las joyas. Deshumanice al participante atacado, etiquetándolo e insultándolo. Utilice generalidades brillantes usando palabras emocionalmente positivas. Cuando oculte algo, no se exprese de manera simple. Ándese con rodeos para ganar tiempo. Distraiga. Obtenga apoyo de famosos, iglesias, deportistas, personas en la calle, cualquiera que no sea experto en el tema del que se está tratando. El engaño de la gente común. Nosotros los multimillonarios somos iguales que usted. Cuando minimice la infamia, no diga nada memorable. Cuando minimice la infamia, señale los beneficios de lo que acaba de suceder. Cuando minimice la infamia, evite temas morales. Guarde esta lista. Empieza a buscar estas técnicas. No es difícil. Mire el diario de hoy o el noticiero de la noche. Obsérvelo. Estos tipos saben lo que hacen. El director Adam Curtis, con The Century of the Shelf, analiza la influencia de Edward Bernays, el sobrino de Freud, que inventó el trabajo de relaciones públicas, antes llamado propaganda, y que utilizó los conocimientos psicoanalíticos de su tío sobre el inconsciente para crear, para las corporaciones y la CIA, métodos de control y dominio sobre las masas. Bernays le enseñó al sistema que, ligando los productos industriales a los deseos inconscientes de los individuos, se podía lograr que estos hicieran cosas que inicialmente no querían o no necesitaban. Por lo general, el individuo no piensa por sí solo, sino bajo programaciones inyectadas en la mente
por el propio poder. Desde hacerles comer hace décadas huevos con bacon hasta provocar colas kilométricas para adquirir un determinado producto de dudosa necesidad, pasando por las modas, la cultura, los alimentos, las tendencias políticas, el modelo prusiano imperante en la educación, todo a conveniencia de este sistema. Ya va siendo hora de pensar por nosotros mismos y aprender a discernir, a ser cautelosos ante el bombardeo mediático que por estos tiempos se dedica a reescribir lo ya reescrito, para construir una posverdad como pensamiento popular que la élite nos prepara para las próximas generaciones. Pues bien, esto es todo. Hasta la próxima. Saludos a todos.